Gente, buenas, ¿cómo está mi gente inquieta? ¿Cómo me les va? Acá está Gemini nuevamente en una entrega de Muéstrate Talks. Hoy me parece que es una charla súper linda y que me interpela muchísimo, en la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy se vino una nueva misión para K-Influencers. La misión es el lugar de vacaciones en Corea al que quiero visitar. Me gustaría hablar de diferentes cosas, no solamente para decir tipo, che, Corea tiene esto, Corea tiene lo otro, lo cual lo tiene, es un país hermoso, pero también no me gustaría quedarme solamente allí, ¿no? Como que bueno, este es el anhelo, esto es lo que me gustaría visitar algún día. No. Acá vamos, como siempre, hablamos de transformar nuestras realidades. Mi propuesta del día de hoy, además de hablar de lo hermoso, ¿no?, de qué tiene para ofrecer Corea como país, es darle un doble clic a eso y ver qué es lo que podemos hacer realmente para poder lograr eso que queremos. Y con esto me refiero no solamente al lugar al que queremos vacacionar allá en Corea, sino para cualquier cosa. Nosotros generalmente nos solemos poner metas que son tipo re grosas, que por lo menos para una persona que vive en Argentina no es la cosa más sencilla del mundo ir a Corea, por ejemplo. Como tampoco de decirte algo, no sé, agarrar y comenzar a estudiar una carrera y bueno, recibirme on time, ¿no? Supongamos 4 años y medio, 4, 5. No es algo que sea tan sencillo tampoco. Entonces, en sí, mi planteamiento acá es aquella meta que tengas que sea recontra grosa, re grande. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de eso para ver cómo podemos hacer para alcanzar esa meta. Porque ¿qué suele suceder con las metas que son gigantes? Bueno, que resulta que acontece que puede ser que nos intimiden un poco, ¿sí? Que no sepamos por dónde empezar a abordarla. De decir, bueno, quiero ir a Corea. ¿Cómo hago? ¿Cómo? Entonces, la idea es no solamente compartir las respuestas que me dieron ustedes a través de las redes sociales donde estuve haciendo preguntitas. Es decir, che, ¿qué lugar de Corea te gusta más? Les di 3 opciones, entonces bueno, vamos a estar viendo eso. Obviamente que les voy a hablar cuál es el lugar que a mí me gustaría visitar allá en Corea y muchísimas cosas más, además de los tips para lograrlo. Por supuesto, igual, desde ahora quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Gemini Coach en todos lados. Y si quieren leer lo que estoy traduciendo también para el idioma inglés, me pueden seguir en Gemini Coach como de English. Me buscan por allí. Y estoy en Instagram y en TikTok para la versión en inglés. Y la versión en español, si estoy en todos lados que acá. Ahí, síganme. Otra cosa que también me gustaría recalcar es que tenemos disponible el número de WhatsApp 549 11 2701 2477, donde también se pueden comunicar. Si se les hace más fácil mandarme un audio, por ejemplo, bueno, me pueden decir, che, Gemini, me encantaría conocer tal lugar, o mi meta es tal, que siento que es regrosa, no sé por dónde empezar y demás. Bueno, como que hacer planteamientos que nosotros podamos después hablarlos acá en el programa y que todo el mundo también pueda participar y puedan hablar y dar sus opiniones también con respecto a los temas que nos vengan planteando. Mi lugar, el lugar al que me encantaría visitar allá en Corea, es un lugar súper especial. Por supuesto que estoy hablando de la isla de Jeju. Me encantaría ir al campo de girasoles en la isla de Jeju. Y por supuesto comer mandarinas también. Eso es algo que me encantaría hacer. Y esto, bueno, ¿cómo conocí yo ese campo de girasoles? Bueno, me acuerdo que una vez John Kay, que es cantante y bajista de la banda Day6, él apareció en una foto en un campo de girasoles y me pareció hermoso, no solamente él, sino también el campo de girasoles, y dije, che, me encantaría ir para allá. Entonces, la pregunta que les quiero hacer el día de hoy, ¿tienes en claro? Esto fue lo que ya les pregunté por Instagram y por de las diferentes redes sociales en donde estoy, pero les hice la pregunta que mentalizaran a qué lugar les gustaría ir, ¿sí? No solamente de Corea, si conoces de Corea, buenísimo, pero sino también cualquier otro lugar al que quieras ir, como que lo tengas en mente. Y entonces ahora, con ese nombre en mente, si me lo puedes comentar, excelente, así vemos más o menos, y tan capaz de armar grupito de viaje. Quiero que me respondas qué estás haciendo hoy para lograr eso.
la otra vez vi un video que me pareció espectacular, creo que fue en LinkedIn, que aparecía como una especie de flechita así, ¿no? Y aparecía como si estuvieran disparando una flecha, ¿no? Desde cierto punto. Entonces, ¿qué pasaba? Que mientras más te desviabas, así fuera poquitito, que te estuvieras desviando desde la raíz, se desviaba muchísimo más al final. Es como que, fíjense ustedes, si yo disparo desde acá una flecha, si yo lo hago desde acá, no va a llegar al mismo punto al final. Tipo, uno me está mandando para acá, el otro me está mandando para acá. Entonces, las acciones que nosotros hacemos el día de hoy son las que nos direccionan a nosotros constantemente. Por eso es importantísimo prestar atención al qué estoy haciendo hoy. ¿Para qué? Para saber si necesito redireccionar o qué es lo que necesito hacer para poder llegar al lugar que quiero llegar. Entonces, el primer tip que te voy a dar es que tienes que hacer una lista de qué es lo que necesitas para poder lograrlo. Por ejemplo, si tú vas a ir al extranjero, ¿qué necesitas para ir al extranjero? Obviamente que va a depender de a qué país sea el que quieras ir, en dónde estés en este momento ubicada. Pero es muy probable que necesites pasaporte para eso. Entonces hay muchas veces que las personas dicen, che, quiero ir para tal lado, pero no tienen pasaporte ni siquiera. Si no tienes el pasaporte, ¿cómo vas a hacer, cariño, para salir de tu país? Por supuesto que por lo menos acá en Argentina puedes ir a Chile, puedes ir a Brasil con el DNI nada más, obvio, pero no en todos los países pasa eso y no es para todos los países. Tipo, estás hablando de Chile, Brasil, pero tan capaz quieras ir a Estados Unidos, por ejemplo. Si quieres ir a Estados Unidos, necesitas visa, a menos de que seas chileno, que los chilenos pueden entrar sin necesidad de visa o que tengas la ciudadanía europea. Pero el resto, tienes que pedir visa. Entonces, por ejemplo, si yo digo, hoy quiero ir a pasar Navidad en Disney, en Navidad del 2022, y yo no tengo visa, lo cual es mi caso, fregué. ¿Por qué? Porque las citas para las visas están para el 2024 ahora. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el revisar legalmente qué es lo que necesitamos para poder ir a un país o para el otro, para nos va a ayudar a que de una vez, podemos comenzar a tomar acciones hoy. Necesito $120, la verdad es que no sé, no me acuerdo cuánto es que se paga por el tema de la visa. El primer paso es tener $120 para pagar la visa de Estados Unidos, ¿no? Si es que quiero ir para Estados Unidos. Si quiero ir a Corea, ¿dónde? O sea, en mi país, ¿qué necesito yo como ciudadana de tal lugar? ¿Qué necesito para poder acceder a Corea del Sur? ¿Sí? La idea es esa, como que prever y decir, ¿qué es lo que necesito? Necesito pasaporte. Si quiero rentar un auto, cosa importantísima en la isla de Jeju, por ejemplo. Si quiero rentar un auto y sé manejar, ¿no? Empecemos por ahí. Y si no, obvio que siempre hay transportes en lugares que puedes pagar taxi, transporte público. El punto es que es importante como que tengas en cuenta eso. A mí me encantaría poder subir el monte, y aquí se me olvidó el nombre, de la isla de Jeju, y ¿qué necesito para eso? Y tengo que tener una buena actitud física para bancármela. Entonces yo no te digo de que tienes que preparar, tengo que aprender a manejar, tengo que aprender a hablar coreano, tengo que estar en buena actitud física para subir el monte, no te digo que necesariamente tienes que saber todo eso, pero todo va a ser de acuerdo a cómo tú quieras tu viaje, a cómo tú quieras diseñar tu plan. Esto es para casos de viaje en particular, pero como todo, si tú por ejemplo dices, me quiero ir a estudiar, porque eso también pasa, me quiero ir a estudiar a una universidad en Seúl, ¿qué necesito yo para poder estudiar en una universidad de Seúl? ¿Necesitas hablar inglés? ¿Necesitas hablar coreano? ¿Necesitas que te avale, no sé, el colegio en el que estás, que te lo pueda avalar apostillar el título de la Haya, por ejemplo? Ese es un tipo de apostilla que se le hace generalmente a los documentos académicos. ¿Qué es lo que necesitas? Eso lo tienes que buscar, es básico, porque si no empiezas a buscarlo nunca y no sabes qué es lo que tienes que hacer, nunca lo vas a hacer, porque o vas a llegar allá y vas a darte trancazos a lo loco, o no lo haces. Entonces,
también diseñar esa experiencia. Es decir, si bien nosotros, ya todo esto no es control, porque nosotros no controlamos nada, pero sí podemos decir, che, me encantaría que fuera así. Ahora, si eso se llega a dar así, bien, y si no, aceptación. La cosa es hacerlo paso a paso. Y aquí, voy a utilizar una herramienta que no conocía. Resulta que es diferente ver algo así. O sea, si a ti te dicen, es más, veámoslo como si fueran palitos, ¿no? En los cuales vamos a ir saltando. Es diferente saltar de acá a acá. Ahí está. Y de aquí a aquí. Me encanta. Es diferente hacer eso a que ponerse esto acá. ¿Cómo haces para saltar de acá a acá? De acá a acá. ¿Cómo haces? Va a ser mucho más difícil hacer ese salto, ¿no crees? Entonces a esto me gustaría traerles un concepto que está buenísimo, que se llama cadena de éxitos. Acá hablamos de posibilidad, ¿sí? Es mucho más probable poder hacer pasos que sean chiquititos, crear argollas, si vamos a hacer una cadena, ¿no?, de éxitos, crear de a una argolla a que crear la cadena completa de una vez. No. Entonces, si nosotros vamos creando de a una argollita en otra argollita, triqui, ahí es como nosotros vamos armando nuestra cadena. A su vez, esta cadena de éxitos lo que nos va a permitir a nosotros es empezar a fomentar también la confianza en nosotros mismos, ¿sí? Si yo digo, bueno, esta semana para poder hacer mi viaje a Corea, voy a averiguar qué es lo que necesito de papeles para ir para allá. Es algo posible eso. A través del internet es re posible hacerlo. Entonces, listo, me pongo. No digo, dentro de un mes tengo que estar en Corea. No es así de sencillo, por lo menos no para todo el mundo. Lo que propongo acá es trabajar con Scrum. Es como, de hecho, si no lo conocen, aprovecho y también les comento por otro lado algo similar a lo de la cadena de éxitos. Hay una metodología de trabajo, en realidad se llama marco de trabajo, que se llama Scrum, ¿sí? Esto viene todo lo que son metodologías ágiles y todo el cuento. Estas metodologías se crearon a medida de que se veía como que habían cambios importantísimos en el mercado. Esto es más empresarial, pero que nos sirve para la vida. Y créanme cuando les digo eso. Cuando vean que habían cambios en lo que era el mercado y que habían empresas que se requedaban en el tiempo, Scrum lo que busca es hacer iteraciones en las cuales tú vas dando pasitos, por decirlo así, vas logrando entregar valor. ¿Qué es lo que vendría a ser valor? Bueno, que te plantees algo, que lo cumplas y que sea algo de utilidad para ti. Por ejemplo, si tú dices, quiero aprender a hablar coreano, listo, perfecto esa meta que quieres aprender a hablar coreano y todo, pero ¿cómo puedes empezar a hablar coreano? Y tienes que empezar a estudiarlo. Primero tienes que ver en dónde lo vas a estudiar o con quién lo vas a estudiar. Si eres autodidacta, con qué página o con qué aplicación. Como que empezar a buscar cosas para que puedas empezar a accionar. Porque ahí es donde está la cosa. Cuando nosotros estamos en este señor que está acá abajo, tricky, después cómo voy a borrar esto, sabrá el señor. Cuando estoy con este de acá abajo, es más difícil para mí empezar. Y ahí es donde está el problema. Porque si yo no empiezo a accionar, no lo voy a lograr nunca en la vida, ¿sí? Entonces necesito comenzar a accionar. ¿Para qué? Para darme cuenta, mejor sería hacer una escala en Estados Unidos y pasar por el Pacífico porque es más económico el precio a que si me voy por el lado de Dubái, ¿no? Entonces, como esa es la idea, tomar las mejores decisiones en base a la experiencia que ya vamos obteniendo, en base a la información también que manejamos. Ese es el truquito. Otra cosa que junto con el paso a paso y que me parece importantísimo también es el tema del foco. Vamos a colocar dos ejemplitos y esto porque le encanta usarlo a la mina. No es lo mismo esto, retorcidos todos, pero imagínense que están todos perfectamente iguales y paralelos, ¿sí? No es lo mismo esto. Supongamos que todo eso son energías, ¿no?
energía que yo tengo. Yo tengo 5 tareas. Digo, bueno, quiero ir para Corea, quiero ir para Estados Unidos, quiero ir para Francia, quiero ir también a Chile y quiero ir a Brasil. Vamos a colocar estos 5. No es lo mismo que yo esté tratando de cumplir los 5 al mismo tiempo, porque vean cómo se drena toda mi energía, se va en 5 puntos diferentes, a que yo haga esto. A que yo los 5 pedacitos que voy utilizando de energía los enfoque en una sola cosa. ¿Cuál creen ustedes que va a llegar antes de los dos lados? ¿El de los 5 que estoy haciendo esto o este? ¿Sí? Entonces es importantísimo también el tema del foco. Ver realmente qué es lo que nosotros queremos hacer. Si yo quiero recibirme en 4 años y medio, 5, quizás si empiezo a trabajar, se me va a dificultar un toque sin el cumplir esa meta, ¿eh? O supongamos que sí trabajo y que estoy estudiando mientras tanto, y bueno, el tema de la vida social va a estar medio compliquete. Entonces no digo que sea imposible, pero sí no sé si sea lo más ecológico para tu ser. Entonces la idea de esto es, lo que quiero también que nos llevemos gráficamente con estos palitos que tenemos allí, es darnos cuenta de en dónde estamos drenando nuestra energía también. Plazos. Hay que poner plazos. Plazos que sean realistas, pero plazos de una vez que también nosotros podamos decir, bueno, listo, para tal fecha tengo que tener averiguado tal información, para tal otra, y no te estoy diciendo que tan capaz sepas realmente, ¿no? Ponerle, no sé, dentro de 2 años es que voy a ir a Corea. Y bueno, si preparas todo, pero vas haciendo diferentes cosas, vas a ver cómo esa cadena de éxito se va armando, y además también te vas dando cuenta cómo estás avanzando. Porque si no es así, con esas pequeñas acciones, tú no te das cuenta de lo que estás avanzando. No tienes la menor idea. Bueno, por lo menos acá en Argentina, que está lo del cepo cambiario del dólar, bueno, ir comprando por lo menos $200 mensuales. Por lo menos. Porque ya después de unos cuantos meses vas a empezar a tener algo de guita ahorrada. Y lo que necesitas para ir para allá es guita. Un montón. Entonces, no nos acostumbremos a traccionar solamente cuando algo sea recontra urgente. Hagámoslo a nuestro tiempo, como nos guste, como nos salga mejor. El tema de visualizar es importante también. Hay una frase que de hecho tengo anotada aquí, que es: piensa en el qué, no en el cómo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero ir a Corea. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para ir llegando a esa meta? Y bueno, voy a hacer esto, puedo hacer esto. Y tú vas a ver que si tú lo visualizas y lo tienes en mente, de que eso es tuyo, de que estás allá, puedes hacer mapas del tesoro, que eso es algo que es súper también efectivo en cuanto, como que es importante el tema de la visualización. Les mostraría el teléfono, pero es la cámara. Puedes colocarlo de fondo de pantalla, también la foto del lugar al que quieres ir, como que eso te va a ayudar muchísimo a que todo el tiempo lo tengas presente. Eso a su vez ayuda al tema del foco, pero también ayuda a que te veas ahí, a que estés ahí, como que la mente también se empieza a vibrar en esa energía, y que también lo importante es que tienes que darte cuenta que eres merecedor, merecedora de conocer ese lugar, de estar ahí en ese lugar que tanto quieres conocer. La importancia del lenguaje. Y aquí empiezo a meter coaching. Yo les he dicho muchas veces, y esa frase casi que me la tatúo aquí, que es: el lenguaje genera realidades. ¿Sí? Tiene mucho que ver el lenguaje, no solamente con lo que nosotros decimos, sino con las conversaciones que tenemos en la cabeza. Esto va de la mano con el punto anterior de la visualización, ¿no? ¿Qué conversaciones son las que estamos teniendo? Si yo, por ejemplo, digo, quiero ir a Corea, y por otro lado digo, che, no, ¿qué vas a estar pudiendo tú ir a Corea? No. Si tú que eres de tal lado, y aquí digo cualquier lugar, porque en realidad puede ser el barrio en el que vives, en cualquier, como una persona de tal barrio va a llegar a Seúl, ¿sí? ¿Qué crees tú? ¿Que eso te va a impulsar o que eso te va a bajonear? La idea es que tú tengas conversaciones que te ayuden a eso, que tracciones hacia eso. Es decir, puedo hacerlo. Che, qué lindo, qué hermoso que es Corea, voy a ir para allá. Soy una persona resolutiva, soy una persona que aprende cosas nuevas, soy una persona, como que empieces también a visualizarte allá.
puedes comentarlo. Obviamente a personas de confianza y personas que sepas que van a impulsarte, ¿no? A lo que tú digas. Tan capaz se lo comentas a una amiga o un amigo. Te dice, che, yo también quiero ir, vamos. No es lo mismo empezar a trabajar varias personas en ese objetivo y decir, vamos por esa meta, a que se lo digas a una persona y que tan capaz la persona te diga, tú que vas a estar yendo para allá. Ese tipo de gente no suma para nada en tu vida y bueno, tú sabrás muy bien qué es lo que hace esa persona en la tuya. Entonces, cuidemos el lenguaje que nosotros tenemos, porque es lo que nos está generando la realidad de hoy. Lo que escribes te describe, ¿sí? Como hablas también te describe. Describe, por supuesto, el cómo ves el mundo. Ojota a el cómo hablamos, porque eso, clave, porque también es como la leña que alimenta la fogata. Bueno, tú tienes que poner una leña que sabes que te va a funcionar, a aumentar ese fuego, a avivar ese fuego, a mantenerlo allí también, hasta que logres este objetivo y después te empieces a plantear otro objetivo y listo, y sigas así. Pero si le echas leña húmeda, leña mojada, se te va a apagar. Escuchar a los demás también, buscar ayuda si tú sientes que no tienes todas las herramientas necesarias. ¿Y con esto a qué me refiero? Si yo quiero viajar, bueno, qué mejor que hablar con un agente de viajes, ¿no? Como que me puede orientar, que me puede decir, mira, no, lo mejor que te va a salir es esto. Si hay algo que quiero lograr y que yo sé que yo no lo estoy pudiendo lograr, y bueno, busco a un coach, busco a un terapeuta, busco a lo que quieras que te sea más útil a ti, para que tú puedas alcanzar eso, para que puedas alcanzar la mejor versión de ti mismo, que alcance eso que quieres lograr. Puedes preguntarle a personas que ya hayan ido, suponte, volvemos con el ejemplo, el mono ejemplo del video, pero personas que hayan ido a Corea. ¿Quieres ir a Corea? Bueno, mira, ¿cómo hiciste? Pregúntale a esa persona cómo hizo. A una persona que se recibió en 4 años y medio, ¿cómo hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? No, bueno, yo hacía esto. Y tan capaz no te estoy hablando de recibirse, te estoy hablando de pasar un parcial con 10. El ejemplo que quieras. Si hay algo que es una meta que tú tienes, que te parece inmensa y que hay alguien que conoces que ya lo logró, pregúntale. Porque de esa forma estás escuchando otra opinión, otra vida. Estás saliendo del lugar en el que estás acostumbrado a estar, que es el lugar con el que vemos todo. Entonces, si escuchamos a otras personas, va a ser muchísimo mejor para todos. Si buscamos la ayuda que necesitamos, porque reconocemos, che, me hace falta ayuda. Y bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Escuchar, pedir opiniones. Siempre es enriquecedor hablar con las personas. Porque obviamente que vas a empezar a descubrir más cosas tuyas de lo que te digan esas personas, ¿no? Ahora espero, posta, que me digas, ¿sabes qué? Sí, lo voy a hacer. Voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Quiero que me coloquen acá en comentarios en el video cuáles son esas cosas que a ustedes les gustaría lograr. Y por supuesto, si ya tienen más o menos claro por dónde empezar, ¿no? Mi invitación el día de hoy es de que vayamos por esos sueños que nosotros tenemos. Son posibles. Por supuesto que si lo vemos gigante de una sola vez, llegar al otro lado del mundo puede ser recontra difícil, pero si lo dividimos en pedacitos más probables, más ejecutables, más medibles también, vamos a ir avanzando paso a paso y lo vamos a lograr. Así que ese es el mensaje del día de hoy. Vamos por esos sueños que sí se pueden, si lo hacemos con organización, con acción y con ambición también. Vamos a poder lograr esas cosas, y a su vez eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros mismos también, con nuestra confianza y con esa creencia de qué es lo que podemos hacer, porque te aseguro que muchísimas de las cosas que crees que no puedes lograr hoy, la única persona que te está limitando es tú. Así que bueno, sigamos inquietos, sigamos dándole doble clic a todo para encontrarle el sentido más profundo. Sigamos tratando de resolver este gran y complejo rompecabezas que es la vida. Sigamos creciendo, evolucionando, amándonos también a nosotros desde la persona que estamos siendo el día de hoy. Así que bueno, se me cuidan muchísimo, que estén muy bien. Besitos y nos vemos en Corea. Para, que no hemos terminado todavía.
Me faltó compartir con ustedes el resultado de la encuesta que hice, que fue: ¿a qué lugar de Corea te gustaría ir? ¿Qué preferirías? ¿Seúl, Busan o Jeju? Bueno, estuve haciéndoles esa pregunta y solamente el 5% me contestó que les gustaría ir a Seúl. Un 25% afirmó que quiere ir a Busan. Y, por supuesto, según las cuentas, ¿no? Ya sabemos que la ganadora fue la isla de Jeju. El 45% de los votos estuvo destinado a conocer este destino paradisíaco. Pero ustedes dirán, che, 5, 25, 45 no me dan las cuentas, pues hubo un 25% de las personas que colocó que le gustaría conocer todo. Así que, por supuesto, mi invitación es a que sigan buscando y sigan viendo, porque Corea está repleto de lugares maravillosos, mucho más allá de estas 3 opciones que les había dado. Ahora sí, me despido, nos vemos en una próxima ocasión, se me cuida mucho, besitos.